Hola, buenos días a todos. El propósito de este tutorial es dar unas explicaciones someras sobre la parte de las cuentas anuales, del modelo de cuentas anuales que contiene la novedad fundamental, que es la declaración de identificación del titular real. Esto es la parte que viene con las cuentas para identificar el beneficiario último. Dos advertencias previas. La identificación del titular real es una declaración que se contiene en un documento estandarizado que se deposita en los registros mercantiles junto con las cuentas. Por razones de política legislativa, se ha creído conveniente que junto a las cuentas haya documentos extracontables que las acompañen. ¿Quiere esto decir que siguen las mismas reglas de las cuentas? Pues no, porque la finalidad de la identificación del titular real es cumplir con la legislación del blanqueo de capitales. Y la publicidad del titular real, tanto doméstica, en el llamado Retire español, como internacional, a través de la plataforma de e-Justice de la Unión Europea, en donde todos los registros de Europa de titular real están interconectados, solo se da en Internet a quien tenga interés legítimo, mientras que las cuentas siguen su propio régimen. Digo, por tanto, que aunque vienen conjuntamente con las cuentas, no son las cuentas. Ahora bien, no cabe depósito parcial. ¿Qué quiere decir? Que si presentan cuentas sin titular real, pues no se depositarán las cuentas, se suspenderá el depósito, los riesgos que la falta de depósito lleva. El mecanismo del cierre registral por falta de depósito, por falta de declaración de titular real, es un mecanismo que incentiva el cumplimiento como exigen las directivas de prevención del blanqueo de capitales. Punto primero, por tanto, no cabe depósito parcial. Segundo, habida cuenta, esto se publica en el BOE y el plazo de entrada en vigor es el que se sigue de la resolución en que se publica el modelo de cuentas y la declaración de identificación de titular real. Las cuentas que se depositan en este año 2023 referidas al ejercicio cerrado del 2022 tendrán que incluir la nueva declaración de titular real, toda vez que el modelo es sustancialmente distinto. Esto es, en ninguna parte se dice que el modelo de identificación de titular real sea necesario que lo apruebe la Junta. Es una declaración de conocimiento de un estado de hecho de beneficiario último que hace el administrador bajo su responsabilidad. Por lo tanto, en caso de que sea necesario rectificar, complementar o subsanar, bastará una presentación en el modelo firmada por el administrador. Bien. Antes de nada, lo que me propongo es, en la primera parte, una visión esquemática de la declaración en el modelo nuevo, de lo que vamos a ver, y la segunda parte, algunos ejemplitos prácticos para ver cómo en determinados casos y en determinadas circunstancias hay que complementar el modelo. Bien, lo primero que llama la atención en el modelo nuevo es su extensión. He hecho algunas anotaciones. Vamos a ver, la extensión básica, el número de páginas que tiene, no se debe tanto pues, a que haya cambios sustanciales, que también lo hay, sino que algunas hojas se ponen como complementarias. Ve que pone el complemento a la hoja, esto es. En aquellos casos que haya un titular real asimilado, como hay que identificar la persona física asimilada que ostenta una posición en el consejo, pues pueden ser muchos consejeros, pues se ponen varias páginas. ¿Ve? Aquí se pone el complemento de la hoja, es decir, que hay páginas en los cuerpos que son el segundo cuerpo, el número romanos, el tercero y el cuarto para el caso de cadenas de sociedades muy amplias, en que se ponen complementos de hojas. Es decir, no hay que rellenar y esto asusta a todas las hojas.
¿Cuál es el cambio fundamental? Y quiero llamar la atención. El cambio fundamental es primero esta primera parte y luego la discriminación entre dos sistemas de control y dos cadenas de control. Vamos con la primera parte. La primera parte obliga a identificar la situación de la compañía en cuanto a su obligación de depósito y en cuanto a la fecha de referencia de la declaración de titular real. Primero tiene que identificarse si la sociedad o la entidad que deposita las cuentas cotiza o no en un mercado regulado. Mercado regulado quiere decir un mercado oficial o una bolsa. No así mercado secundario no oficial como el mercado alternativo bursátil. Entonces, hay que decir sí o no, porque las que son sociedades que cotizan en bolsa española o extranjera, pero están obligadas a depósito, pues se pone no están obligadas a la declaración de titular real. Y el fundamento es porque los registros del órgano supervisor, es decir, de la Comisión del Mercado de Valores o el organismo equivalente, pues dan esos datos. En el caso de que sí, es decir, que está obligada, pues hay que decir si es la primera declaración o actualiza datos. En el caso de que actualice datos, si es una mera actualización o una rectificación de errores. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque los deberes de identificación de titular real no se pueden hacer de manera episódica. Por ejemplo, cuando se transmitan las participaciones, no. Los deberes son regulares. Nada hay peor de una base de datos, aparte, claro, es la inexistencia, que el que se produzca actualizaciones episódicas o coyunturales. Quiere esto decir, si intraanualmente hay un cambio de titular real por cualquiera de las circunstancias, existe la obligación del órgano de administración, aun cuando no sea obligatorio presentar cuentas, identificar el nuevo titular real o los cambios que se producen en la hoja de declaración del titular real. Por lo tanto, hay una declaración anual obligatoria, al menos con las cuentas, e intraanualmente tantas veces como se produzcan actualizaciones. Vale decir también que si hay un error en la declaración, procede la rectificación, es decir, con el mismo procedimiento hay que rectificar en el caso de que haya producido un error. Esto garantiza la frescura de los datos, la actualización de los datos. Si no hay cambio de titular real en cualquiera de los datos que son preceptivos de la hoja, basta declaración anual. En cuanto a la fecha, si es una declaración anual, la fecha es del cierre del ejercicio que se reporta en las cuentas. Si es una actualización, es a la fecha en que se entiende producido el cambio. Por ejemplo, si es una cesión de control, pues la fecha en que se ha producido la cesión de control, la fusión, la escisión o lo que sea. Y es la rectificación, pues la fecha en que procede la rectificación. Bien. La segunda parte, el punto básico, son los cuatro cuerpos de detalle. El primero, segundo, tercero y cuarto. El primero se rellena cuando se identifica el titular real. Si no hay titular real, no quedará más remedio que señalar la persona física asimilada. Esto es, si no se cumple la existencia de un titular real por dos vías, por vía de propiedad o por vía por vía del voto, pues habrá que identificación a la persona asimilada y rellenar el cuerpo 2, que es incompatible con todos los demás. Esto es, si no hay posibilidad de identificar un titular real, se identifica el asimilado por analogía. Esto es, pues los que ostentan el poder de decisión. Normalmente, si es un consejo, todos los vocales del consejo, administrador único es administrador único, si es una persona jurídica vocal del consejo, la física que le represente.
Y el hecho de que hayas otras hojas complementarias, pues se debe a consejos con muchos más miembros. Bien, por lo tanto, el 2, el de personas físicas similares, cuando no es posible identificar titular real. Bien, ¿cuándo es posible identificar titular real? Y aquí la verdad es que lo de titular real, pues no es un término equívoco, polisémico. Lo que quiere decir es el beneficiario último. El beneficiario último que pasa el umbral, y el umbral es el 25%. El cambio fundamental de la norma es que el umbral se refiere a dos situaciones. La situación de la estructura de capital, esto es el criterio de propiedad, o el 25% del voto, la estructura del poder de decisión, del voto. ¿Por qué? Porque mucho nos tememos que en la estructura de participación, sobre todo en participaciones indirectas, pero también en participaciones directas, pues pueda haber divergencias entre la propiedad y el control y por cierto también en el cómputo. Entonces, siempre que se pueda identificar por alguno o por ambos criterios, habrá que rellenar el cuerpo número 1. En el caso de que haya participaciones indirectas, es decir, pues a través de entidades intermedias, habrá que rellenar los cuerpos 3 y 4. El problema de los cuerpos 3 y 4 es solo se presenta en participaciones indirectas, bien sea participaciones indirectas en propiedad, en el capital, o y en el voto. Las letritas A y B se refieren a estas dos situaciones. Ahora simplemente lo anuncio porque luego al ver los ejemplos yo creo que se verá más claramente. La hoja en la parte del titular real identifica titulares reales por capital o y por voto. Son 3 como máximo, porque como el porcentaje se computa en 25, pues no puede haber 4. Por eso no es casualidad de que haya 1, 2 y 3 líneas. Y siempre personas físicas. Aquí no puede haber personas jurídicas, ¿eh? Aquí siempre son personas físicas. Las columnas pues identifican, ven, por ejemplo, la nacionalidad y el país de residencia por el ISO, y la última de las columnas, participación directa o indirecta. Si contrastan esto con esto, verán que puede haber uno o varios, que pueden ser en participación directa o y indirecta, y que pueden ser en voto, es aquí, o en capital. Vamos a la tercera parte y la cuarta parte. La tercera parte y la cuarta parte son aquellos casos que haya cadena de control. El organigrama puede ser más o menos extenso. Lo cierto es que el blanqueo de capitales nos enseña que cuanto más extenso sea la cadena de control, más problemas potenciales de uso abusivo de la misma. Y la fortaleza de una cadena de control está en función del eslabón más débil de la cadena. Por lo tanto, hay que reconstruir como si fueran un árbol genealógico del declarante hasta la persona física o personas físicas últimas, saltándose todas las barreras de situación territorial. Es decir, aquí pueden figurar personas jurídicas nacionales o extranjeras, personas jurídicas en lugar que esté domiciliado y en diversas formas o estructuras de organización. Pueden ser personas jurídicas cotizadas, sociedades, no sociedades como mutualidades, fundaciones, asociaciones, etcétera, hasta reconstruir. Le llamo la atención sobre las letritas. Las letritas A y B se referencian al modo distinto de cómo ser controlante, dominante, bien sea por el capital o bien y por el derecho de voto. El A es para el capital y el B para el voto. Desgraciadamente, para reconstruir
el organigrama se necesitan dos bloques, el 3, en donde lo que se identifica son niveles contando de abajo arriba, desde el declarante hasta la persona física, ascendentes, cuántos niveles de participación hay. Esto se identifica en el 3, y en el 4 se identifica la participación o los vínculos directos de todas las sociedades que intervengan en las cadenas de control. Ya lo veremos los ejemplos, por eso explica el 3 y el 4. Estos 3 y 4, los cuerpos, y tanto para A como para B, ya le puede parecer esto un poco esotérico, pero con los ejemplos yo creo que quedará más claro. Vienen a reflejar la diferente participación en la cadena de control en las intermedias. En la utilización de sociedades intermedias en las participaciones indirectas. Si el control es directo, pues no hay que rellenar el 3 ni el 4. Y si sí que existen sociedades o entidades intermedias, esto se ve nada más viendo el gráfico o el organigrama, pues habrá que rellenar el 3 y el 4. Lo que pasa es que el 3 y el 4 se rellenan de manera distinta según el A o el B.